Bueno, la historia de hoy transcurre inmediatamente después de la discusión en la que Jesús reveló a los judíos que Él es el Hijo de Dios. Y como consecuencia directa, ¿se acuerdan? Se armó un tremendo lío en el templo y quisieron apedrear a Jesús ahí mismo en Jerusalén. Estando todavía Jesús en Jerusalén, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. La verdad es que cualquiera que intentara ponerse en su lugar no podría evitar compadecerse y sentirse muy conmovido por su historia. ¿Por qué nació ciego? Porque vieron cómo somos, ¿no? Siempre buscamos conocer el porqué de aquellas cosas que nos afectan. Es razonable creer que si estás sufriendo alguna gran desgracia, seguramente es la consecuencia de algún gran error que cometiste y de alguna manera la estás pagando. Por ejemplo, si fumas y te aparece un cáncer, es algo terrible, por supuesto, pero responde a una lógica. En el caso de este ciego de nacimiento, esa lógica chocaba con un grave problema. Si nació ciego, ¿qué error o pecado podría él estar pagando? Entonces los discípulos, que trataban también de resolver en sus mentes la explicación a semejante injusticia, le preguntaron a Jesús: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Solo había dos respuestas, ¿te diste cuenta? Para los discípulos. Y querían que Jesús les defina y les explique el misterio y cuál era la respuesta correcta. Y si no fuera lo uno o lo otro, deberían entender que Dios había sido injusto al permitirlo. Y bueno, eso no era claramente posible. Frente a la pregunta de los discípulos, que buscaba una explicación de parte de Jesús, éste les respondió: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Aunque hablaban en voz baja, el ciego, como todo ciego, ustedes saben, había desarrollado un oído sin duda muy privilegiado y estaba escuchando las declaraciones que había entre Jesús y sus amigos. Él también quería, por supuesto, saber por qué había nacido privado de su vista. Sus padres, bueno, está bien, no eran perfectos, pero tan malos podían haber sido como para que Dios los castigue haciendo hacer sufrir de semejante manera a su hijo. Lo que más lo desconcertaba al ciego de lo que escuchó que Jesús estaba hablando a sus discípulos era esa parte de que la gloria de Dios se manifestaría en él. Jesús continuaba hablando a sus discípulos: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche en la cual nadie puede obrar. Mientras esté yo en el mundo, soy la luz del mundo. El ciego escuchó entonces pasos de personas que se acercaban hacia él. ¿Qué es lo que estaba pasando?, se preguntaba. No dijeron nada. Él solo escuchó que alguien escupía en el piso y después hacía un movimiento, barro con esta saliva. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo siguiente que sintió fueron esas manos que colocaban el lodo recién hecho en sus ojos. En otro contexto se hubiera sentido agredido, habría pedido socorro, pero estas manos que ponían el barro sobre sus ojos le hicieron presentir que algo bueno estaba por suceder. Los caminos del Señor, los que Él elige cuando va a actuar, suelen ser muy distintos a los que nosotros podríamos imaginar y por eso frecuentemente nos desconcierta. A este hombre pudo sanarlo con tan solo decirlo, claramente, pero eligió un camino más complicado. Él le dijo entonces al hombre, que a esta altura continuaba estando ciego: ve y lávate al estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue y se lavó, y al volver veía. A ver, ¿era necesario hacer todo esto? No, pero Jesús lo indicó así. Y el ciego se dirigió al estanque para cumplir esa extraña indicación. Por sus limitaciones de nacimiento, él siempre se desplazaba, imagínense, en forma muy lenta y con sumo cuidado también, pero en esta oportunidad él trató de avanzar casi corriendo. Una extraña esperanza lo estaba empujando. Al andar tan apresurado, el ciego llamaba mucho la atención de todos aquellos con los que se cruzaba, porque nunca lo habían visto así. Él era de ahí, todos lo conocían. Hasta que por fin llegó al estanque. La gente lo vio. Él casi metió la cabeza dentro del agua para poder lavarse como Jesús le mandó. Con sus manos
limpió con energía su cara y quitó el barro de los ojos. Sacó la cabeza del agua y bueno, el momento había llegado. Abrió los ojos y por primera vez en su vida pudo ver el mundo que hasta ese instante siempre había solo palpado. Su emoción no conoció límites y aquellos que lo vieron alabaron a Dios junto con él. El que había sido ciego volvió corriendo para encontrarse con aquel que le devolvió la vista. Los que no fueron con él, al verlo regresar, la verdad lo observaban confundidos. Era tan diferente el hombre que volvió al que se había ido. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él, pero otros decían, no es él, sino que se le parece, pero él insistía, soy yo. De alguna manera todos tenían razón. Era otro hombre. ¿No era entonces un castigo por los pecados o los de sus padres? ¿Por qué había nacido ciego? Bueno, la verdad, estas preguntas a esta altura a él ya no le importaban, porque la gloria de Dios se estaba manifestando en él. Ahora su vida era un testimonio viviente del poder y del amor de Dios. Entonces la gente que lo rodeaba le preguntó, ¿cómo entonces es que se te abrieron los ojos? Esto le dio la oportunidad de dar su primer testimonio de agradecimiento. Por eso le respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé, y entonces pude ver. El hombre no podía contener la emoción mientras relataba lo que acababa de vivir, lo que todavía estaba viviendo. Mientras descubría el nuevo mundo que se presentaba delante de sus ojos, no podía dejar de buscar con su mirada a su Salvador. Entonces le preguntaron al hombre, ¿y dónde está ese hombre? Bueno, no sé, respondió. Está claro que después de haber recibido la vista, ese hombre lo que más deseaba ver era el rostro de su sanador. Por eso volvió al lugar donde Jesús le había puesto el barro en los ojos y ahí lo buscaba. La gente no sabía muy bien cómo reaccionar, nunca habían oído que se sanara a una persona que hubiera nacido ciega. Por eso lo llevaron ante los fariseos, para ver qué decían ellos. Seguramente el hombre y sus vecinos estaban ansiosos por ver qué es lo que dirían. Sin duda se iban a maravillar con lo que acababa de suceder. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Sábado. Sería de esperar que los fariseos se admiraran como el resto de los vecinos y alabaran a Dios por un milagro nunca antes visto en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Pero las cosas, bueno, no pasaron exactamente así. Ellos, en vez de alabar a Dios, se enfocaron en la parte técnica del milagro. Prefirieron saber primero, antes de alabar a Dios, antes de alegrarse por lo que estaban viendo, cómo se había realizado ese milagro, ya que como era sábado, ellos querían estar seguros de que el milagro había sido hecho correctamente, dentro de los parámetros de lo que se puede hacer en sábado. Por eso los fariseos le preguntaron cómo había recibido la vista. Entonces el que había sido ciego volvió a repetir su testimonio y con entusiasmo le dijo lo que acababa de suceder. Me untó los ojos con barro y me lavé, y ahora veo, respondió. El impacto de ver a este hombre fue tremendo, pero increíble, ¿no? Se enfocaron en otra cosa. ¿Se había cometido un pecado al sanarlo en sábado? Según el testimonio del hombre, podía deducirse que Jesús había hecho barro con la saliva y con él había untado los ojos. Este era un trabajo que estaba prohibido en las horas del sábado. Entonces, algunos de los fariseos comentaron, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaban, pero ¿cómo puede ser un pecador y hacer semejantes señales? Y había un gran desacuerdo entre ellos. O sea que para algunos de los que escuchaban el testimonio, Jesús era evidentemente un pecador. Pero por otro lado, otros aseguraban que ningún pecador podría realizar semejante milagro. Por lo tanto, no podía ser un pecador. Se armó una gran discusión entre los que acusaban al sanador y los que lo defendían. Qué lindo hubiera sido que primero pudieran festejar con el hombre la infinita bendición recibida.
Pero después de sostener esta discusión teológica sobre la técnica utilizada para sanar al ciego, no se pusieron de acuerdo. Entonces hicieron algo insólito para desempatar la cuestión. Aunque el hombre que había sido sanado no era un teólogo ni filósofo, le preguntaron a él: ¿y qué opinas tú? ¿Fue a ti quien abrió los ojos? Bueno, la respuesta de este hombre fue directa, instantánea. Yo digo que es profeta. Pero a esta altura, después de tanto discutir, como no se podían poner de acuerdo, muchos de ellos ya llegaban a suponer inclusive que todo esto había sido una cosa armada, que este hombre verdaderamente no era ciego. La cuestión de todo esto, para algunos, era no favorecer a Jesús. Y estaban dispuestos a creer cualquier cosa con tal de no darle el crédito a él. Qué increíble, ¿no? Que Dios puede estar derramando una bendición tan inmensa, tan maravillosa, tan poderosa, tan grande en la vida de una persona que está compartiendo evidentemente ese testimonio de lo que está ocurriendo con su vida, y mientras que la mayoría, los que sin prejuicios observan y escuchan, alaban a Dios y se alegran junto con el hombre de la bendición recibida, otros, y ustedes se dan cuenta, las personas que estaban negando todo esto no eran unos improvisados o gente que desconociera acerca de Dios. Es más, eran justamente los líderes de la religión, los que enseñaban al pueblo acerca de Dios y la religión. Pero claro, estaban tan enojados con Jesús que estaban dispuestos a creer y decir cualquier cosa con tal de no darle el crédito al Señor. Ojalá que Dios nos ayude a vos y a mí a, cuando escuchamos al Señor, cuando Él nos enseña, nos está mostrando algo, podamos escuchar y aprender sin prejuicios y así podamos recibir constantemente las bendiciones que Él siempre quiere derramar sobre nosotros. La historia que hoy vimos recién empieza. La semana que viene veremos una conclusión realmente espectacular de este momento tan importante y tan impactante en el que este ciego recibió la vista, el don divino. Un don como el que seguro tiene preparado para vos y para mí también. Dios nos bendiga.